Bueno, buenas tardes para todos. Estamos, por supuesto que en todo lo que respecta con planteo de tema ganancias, vamos a estar hablando, ¿sabes que Milei con Píparo están de caravana en este momento? También en La Plata, haciendo campaña. Patricia Bullrich, que estuvo reunida con curas villeros, curas que están en las distintas barriadas humildes y que, así como se reunieron con Massa, están en esta historia de empezar a reivindicar al Papa frente a lo que dijo Milei en los últimos años sobre la figura del Papa Francisco. Y también Massa, que estuvo presentando el proyecto del proceso educativo en la Argentina. ¿Sabes que eso es importantísimo? Porque es un proyecto de ley para elevar la plata que la Argentina destina a educación, que hoy es 6% del total de lo que la Argentina produce, que pase al 8%. Este es un cambio significativo, ¿por qué? Porque no puede haber más excusas, tiene que haber mejores escuelas, mejores edificios escolares, porque tiene que haber mayor cantidad de maestros, porque esta quinta hora en la escuela primaria que instrumentó el actual ministro Persic es clave para poder seguir implementándose. Así que hoy hubo anuncios en ese sentido. Y el tema ganancias, que es cierto que es un universo de 800.000 personas y que después tenés todo un universo de trabajadores monotributistas y también tenés el resto de autónomos que están pidiendo algún tipo de beneficio. Y sobre esos, Sergio Massa confirmó que efectivamente va a haber algún tipo de proyecto de ley y de anuncios. Así que te digo que es una semana bastante movida, donde mañana el gobierno va a recibir, te diría que la peor de las noticias, que es la inflación de agosto, donde evidentemente estamos hablando de una inflación de 2 dígitos. Así que te diría que por ahí va más que nada todo este proceso político. Bueno, atención con esto, vamos a estar abordando información que trae Liliana Caruso, urgente. Bueno, y atención porque hay novedades en la causa contra Lo Toqui, Liliana. Claro, porque una nueva denuncia, Mariana, se suma contra Lo Toqui. Fue presentada hoy y tiene que ver con un ciudadano de nacionalidad uruguaya, un hombre que había sido operado por Aníbal Lo Toqui, y él dice concretamente que intentó matarlo con su operación. De hecho, la denuncia que te voy a mostrar es por tentativa de homicidio. Esta es la denuncia que se presentó hoy. Sí. Este hombre se llama, ahora ya te voy a decir bien, Rafael Dufort Álvarez. Ese es todo su nombre completo. Lo tuvimos aquí en A24 contando su historia. Sí. Alfredo, muy duro de por sí ya la historia de vida. ¿Por qué, Lili? ¿Cómo viene la historia? Claro, porque él se conoce con él en realidad va por un problema de otra mala praxis. Le habían operado la nariz, le había quedado mal. Viene aquí a la Argentina, ¿por qué? Porque dice que ve por las revistas que él era el que operaba famosos, hacía mucha publicidad, más allá de las notas que le hacían por los famosos, él veía en una revista que siempre hacía publicidad este cirujano. Claro. Decidió venir aquí, confiado en que evidentemente podía ser alguien que le solucionara su problema. Ese problema, insisto, ya venía de la mala praxis de la nariz. Claro. Lo cierto es que cuando llega, él dice que lo opera la nariz, pero además de operarlo, que no le quedó bien, porque en principio después tuvo como una especie de agujero, se le abrió la herida. Cuenta unas cosas tremendas este hombre, Rafael, y después dice que en realidad él se da cuenta que cuando lo opera, le ofrece otras cosas, lo entusiasma y le hace más de la cuenta. La típica de lo que cuentan. La típica de Lo Toqui, Lili, que es esto de siempre hacer una de más, o algo inclusive que pasó en alguna de las causas que contabas, que lo intervenía a la persona y le hacía cosas que ni tan siquiera habían acordado previamente, pero por una cuestión estética, pero siempre una de más. Totalmente. Por parte de Lo Toqui. Totalmente, y eso es lo que le pasó a él. Y ahora convive, por ejemplo, con sus axilas y en sus brazos, con pelotas de tenis. Te digo que
es así, porque la sensación es esa, Claro. y porque si vos le tocas el brazo te das cuenta que tiene como la medida de una pelota de tenis, piedras en el cuerpo. Así en varias partes del cuerpo. Bueno, en esta denuncia, Liliana, él lo que plantea entonces, otra vez víctima, pero esta vez por lo toqui, de mala praxis. Y esto, digo, ¿qué documentación está presentada también? Porque, digo, después de lo que ha pasado con Silvina Luna y con el propio Mariano Caprarola, empiezan también otras víctimas a presentarse o animarse. Digo, ¿cuál es la documentación y la intervención, perdón, en qué año se desarrolló? No me acuerdo ahora. Está bien, está bien. No me acuerdo. Sé que fue hace ya un tiempo. Fue, creo que en la época de Silvina, no, 2014. Bueno, o sea, fue posterior a la intervención a Silvina Luna. Sí, porque esto es de recién. Yo la verdad que no recuerdo de cada una de las operaciones que tuvo cada una de las víctimas porque es demasiado. Pero él tuvo contacto en 2014. 2014 fue la intervención. Tuvo contacto y lo intervino. ¿Sabes qué? Quiero aprovechar, Liliana, incorporarlo a Fernando Cerolini, porque Fernando durante muchos años fue director de la revista Pronto. Y Fer, esto me parece interesante también de entender qué tipo de rol tenía lo toqui en los años donde él buscaba visibilizarse para conseguir más pacientes. Sí, él tenía, es otra revista de la que habla, es una revista que pertenecía a Editorial Perfil. Yo no soy amante, nunca fui amante del tema de las cirugías, porque por ejemplo, Clara Nunes, que es una de las músicas que más admiro, que es una brasileña, murió en una operación de esta naturaleza y conozco el caso de mucha gente que tuvo problemas graves. Entonces esta cuestión, muchas veces te querían, che, haceme notas, dame manija, y a mí me parecía, digo, acá estás jugando con acá juegan la salud, la gente no lo sabe, pero yo siempre le tuve idea. Entonces no era no me gustaba, sí, por supuesto, si había un problema y apenas empezó los problemas de Silvina Luna, lo empezamos a cubrir. Pero no esta onda de venir a hacerte una cirugía como si fuera andar a pasear por Palermo, porque la gente lo tomaba con ese nivel y tiene un nivel de riesgo muy grave. Entonces siempre fue hay un montón de gente que hacía lobby para tratar de aparecer en las revistas promoviendo este tipo de cosas. O sea, era habitual, digo, porque aparte estamos hablando de una época, 2000, 2010, donde las revistas estaban en pleno apogeo. La revista Pronto se cerró siendo número 1, cosa que hay mucho que se ha asombrado. El dueño dijo, tengo la plata y todo, pero no quiero seguir porque el negocio mercado que va achicando quedó en la web. Pero era un momento de apogeo, era un momento, te lo pregunto desde tu experiencia, no puntualizando tal vez en Pronto, pero sí en el mercado de revistas donde lo toqui, para casos como el que cuenta Liliana. Por eso también te acordás el tema del alargamiento peniano, ¿se acuerdan esas cosas de la gente? Bueno, este es señor, peligroso, esas cosas de la Rafael, gente. Rafael dice que se lo ofrece. Que apenas va él y le dice lo de la nariz y después le dice, bueno, también te podrías poner algo más de brazo. Porque las mujeres en la cola, yo me acuerdo porque el hombre vino a... Claro, vino acá. Y después le dice, además también te puedo hacer alargamiento peniano. Y él le dijo, no. Y los varones se destacan por eso, las mujeres por la cola. El tipo quería operar porque se ve que, no sé, tiene una compulsión a que cualquier persona cortarla y hacerle algo distinto. Y en todas logró generar un problema, porque la verdad que es raro, ¿no? El nivel de mortalidad que tiene lo toqui y de gente dañada es impresionante. No es un caso, la mayoría de los médicos tienen un caso, mire, se murió porque usted lo atendió y no había oxígeno. Bueno, hay mucha gente que moría también, ¿ustedes se acuerdan? Con el tema de sacarse grasa del abdomen. ¿Cómo tiene el nombre de esto? ¿Cómo se llama? Lipoaspiración. Parecía una pavada. Hay gente que se muere por eso y gente que estaba sana. No es una cosa menor. Y bueno, y todo eso, había un gran lobby, había mucho dinero en esa área y estaban todas estas chicas, generalmente lo hacían a través de las chicas. La propaganda de lo toqui era a las mujeres con las que salía y a las que había operado. Bueno, esto que está contando Fernando, por un lado, es como el lado B, donde lo toqui captaba a los pacientes vía la popularidad de Silvina Luna, de Pamela Sosa o de otras celebridades a las cuales operaba, con mayor o menor éxito. Esto ya lo hemos hablado. Ahora, también captaba a personas como Alfredo, que es este hombre que Liliana está contando, que venía de una mala praxis y esperaba en lo toqui poder recuperarse de ese proceso. Claro, lo operaron mal en Uruguay y dijo, me vengo acá, que acá me van a resolver el problema. Pero acá también tuvo el problema que quedó mal también por esa primera cirugía, entonces... Bueno, se lo arreglaron y ahí después sucedió todo lo que sucedió con respecto
a las otras operaciones que él le hizo, le intervino, y que a partir de 1 año y medio, 2, empezó con los problemas y él dijo que vino acá y nos dijo algo y acá incluso, bueno, esto es la presentación con un pedido incluso hasta de detención inmediata que la hizo su abogado, el doctor Roberto Cazorla Yolet, pero imagínense que eso, no puede, esta causa recién empieza, o sea, después lo llaman para que aporte las pruebas, para que dé testimonio, para todo lo demás. Esto es un ingreso ya al Poder Judicial de este país, pero esto va a seguir. Lo que sucede es que él dice que a partir de ahora él sabe que tiene sus días contados porque tiene veneno, esto es lo que dice Rafael, tiene veneno en su cuerpo porque esto le produce trastornos renales, hace que tome corticoides todos los días y una medicación de por vida todos los días. O sea, Liliana, todo lo que es el chequeo diario que tiene que hacerse, lo que determina es que las operaciones o las intervenciones a las que después fue sometido por el doctor Lotoki, en definitiva lo que generaron son daños irreversibles en su salud, entre ellos con enfermedades crónicas y tratamientos crónicos. Exacto. Ahora, Liliana, en la presentación, cuando hablaban más temprano con él, y estamos hablando de un proceso de cirugía, fíjate que él es una víctima más de lo que había sido la exposición de Lotoki, en su momento ya con Silvina Luna. Digo, que esto es lo que siempre decimos, que aún hoy Lotoki tal vez esté haciendo algún tipo de intervención o hasta los últimos días, previos a la muerte de Silvina Luna, haya hecho alguna intervención estética. Que aún con las denuncias que empezaban a darse después del 2011, aún así seguía teniendo gran cantidad de pacientes, o sea, se había generado toda una suerte de popularidad para Lotoki, que aún con denuncias que empezaban a gestarse, no le habían hecho mella en que siguieran recomendándolo o gente que quisiera con él buscar la solución a su problema estético. No, y él de hecho podía seguir operando, esa era la cuestión, porque nadie se lo había prohibido, incluso cuando fue su condena de 4 años y 5 de inhabilitación, le dijeron ese día del tribunal que podía seguir porque todavía no estaba firme la sentencia. Sucede que después, con el pedido que se hizo nuevamente por las víctimas, la presión que ejercieron, las apelaciones que hicieron sobre todo Pamela Sosa, también con el doctor Burlando, esto se revirtió y los primeros días de agosto de este año dijo la Cámara de Apelaciones, no, momento, por la gravedad que puede presentarse, más allá del tiempo que tiene 4 años de prisión y 5 de inhabilitación, la situación es grave por lo que denuncian las víctimas y se van presentando cada vez más víctimas, lo inhabilitamos. Y en ese caso lo inhabilitaron recién ahora, en agosto de este año. Y esto es lo que pasa, que por eso él siguió operando. Ahora ya no puede operar más porque ya tiene una sentencia, digamos, con respecto a eso de la Cámara de Apelaciones, porque esto sí ya es una decisión firme de la Cámara. Hay una cosa que dijo, ¿sabes? Muy interesante, que dijo Rafael, te agrego, que él, en el momento que varias veces estuvo en el quirófano, quien le hacía de asistente era su esposa. Y él dice, y creo que nosotros no lo chequeamos del todo, voy a decir la verdad, pero nadie dijo, y ella tampoco dijo, que era anestesista o instrumentadora o algo. Nadie tiene conocimiento de que ella sea eso. Y ella, Lili, en lo judicial, ¿tiene algún tipo de causa abierta por ser una especie, si querés, de cómplice o de hacer una especie de ejercicio ilegal de la medicina? Porque que te asista y si está manipulando medicación o algún tipo de elemento por el cual tenga que intervenir en esa estética, digo, si no está habilitada, claramente puede tener algún tipo de denuncia por eso. Claro que lo puede tener, lo que sucede es que todavía acá recién lo está planteando él, lo está planteando Rafael. Entiendo. Pero es la primera vez que estamos ante un dato concreto de que ella podría, durante todos estos años, haber sido una especie de una suerte de asistente del propio Lotoki. Ya se habló también de que habría otra persona que trabajaba con él sin título, pero nada de esto fue comprobado porque toda la investigación fue direccionada a Lotoki y a su accionar con las pacientes y las denuncias que hacían los pacientes. Por ahora las pacientes no es que denunciaron a una persona por no tener un título o a un ayudante. Recién ahora Rafael está planteando esta inquietud de que él vio
y que tienen videos otras pacientes en las que el asistente era su pareja. Bien, Cifer. No, que a mí me tocó entrevistar a José Yuri, que era el famoso cirujano que había operado a Susana Jiménez, a Verónica Castro, a Moria Kazán. Primero, esos hombres, cuando operaban a alguien, jamás hablaban de las operaciones ni daban a conocer la gente que trataban. Y segundo, Yuri tenía una cosa aparte, que era una seriedad muy grande para las operaciones y además se dedicaba a resolver rostros de chicos que venían con labio leporino y mucho lo hacía gratuito. Gente de que tenía problemas en la nariz, en la boca y todo. Que creó una fundación. Una fundación en las villas, iba a trabajar y jamás, pero digo, a eso se dedicaba y jamás dio a conocer, decir, miren qué bien que operé a vengan a operarse conmigo. Y era una persona con un respeto dentro del medio impresionante. Yo realmente lo que ha derivado hoy este tipo de tratamientos es patético. Claro, absolutamente. Ahora, Liliana, en lo que respecta entonces a la denuncia, se conoció en las últimas horas cuál es el camino que tiene que atravesar todo este proceso, porque digo, para Lotoki, una condena, pero que quedó firme después con el paso del tiempo. Estamos hablando de todo un proceso judicial larguísimo que empieza ahora. Sí, esto es una denuncia, recién entró, ahora se verá si le dan curso, si le piden las pruebas, si a él lo llaman a declarar, ver qué juzgado en todo caso le toca por sorteo frente a la denuncia. Esto ya está ingresado. Por eso la mostramos, porque acá está y con este título que dice formula denuncia por tentativa de homicidio calificado y solicita inmediata detención manifiesta, acompañan las pruebas, por supuesto que son las pruebas que se dejaron en tribunales, y acá están las dos firmas de Rafael, que es la víctima, ciudadano uruguayo, y de su abogado con el folio, que es el doctor Cazorla Yolet. Ahora, esta es una de las tantas denuncias. ¿Qué va a pasar mañana y por qué quieren que las demás mujeres, hombres del país y fuera del país denuncien? Mañana va a haber una marcha, Mariana, a la 1 de la tarde en la Asociación Argentina de Actores para pedir justicia por Silvina, porque ese es el lema de la marcha. Pero lo que quieren también, y ahí te estamos mostrando el flyer que prepararon, Justicia para Silvina, lo que quieren también es que todas aquellas personas que sean pacientes, que hayan sido pacientes, que hayan tenido problemas o que todavía quedaron en la mitad, ¿no? Que todavía están en tratamiento y que no lo pueden seguir porque ahora él no puede ejercer la medicina, que se acerquen aquí para unificar también todas las cuestiones que tengan los problemas de salud. Es decir, tratar de ver si pueden presentar todos denuncias, o la mayoría, o el que quiera, porque dice que la situación es bastante, delicada, vamos a poner, porque ha habido gente que quedó muy mal, que está muy angustiada. Hoy contaba Rafael que hay un chat que se manejan solo entre ellos, en los que hay situaciones difíciles, que no las quiero decir porque la verdad que en cámara no conviene contarlas, pero de la angustia que ha tenido la gente, le han pasado muchas cosas en su vida y en las de sus familias también. Bueno, vamos a seguir con el caso porque es una denuncia de las últimas horas. Gracias, Lili. Bueno, mientras tanto estamos poniendo el foco en la desaparición de dos jóvenes argentinos en Málaga. Estamos hablando de Maxi y de Manuel. Está el papá de uno de ellos, Jorge, en línea, Jorge Ludwig. Jorge, buenas tardes. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien. Jorge, recordemos un poco, digo, los chicos, lo último que se sabe de ellos es que en Málaga habían ingresado al mar para practicar, yo no conocía la actividad, el paddle surf. Sí. Ingresaron esa mañana, querían ver el amanecer, como ingresaban seguido al mar. Bueno, 7:40 de la mañana es la última imagen que tenemos de ellos, que es la que ustedes han pasado recién. Esa imagen la pasó un turista inglés que está practicando deportes. Después, esa fue la última imagen de los chicos. No hay ninguna cámara ni nada que pueda confirmar para dónde salieron después de esa. Claro. Y Jorge, ¿vos estás ahora acá en Argentina o han viajado a Marruecos? Digo,
porque esto ya lleva varios días y lo que están pidiendo es tener más información para saber qué pasó con ellos, de esta última imagen, que es lo último que hay de Maxi y de Manuel. Sí, nosotros estamos en Málaga, las dos familias, Sí. de Maxi y de Manuel, desde el día 30, 31, no recuerdo. Sí, teníamos intención de ir ahora a Marruecos, pero justo decidimos ir y pasó lo del terremoto. El terremoto, terrible. No nos aconsejan ir en este momento porque está difícil Es que la situación. Sí, la situación muy humanitaria difícil. es crítica. Sí, sí, es cierto. Claro, y aparte nosotros no dominamos el idioma, tampoco es bueno. Hoy contactamos a una persona de la Embajada Argentina en Marruecos. Trámite ellos, pedimos que nos informen en hospitales, policía o Sí. en alguna organización que si los chicos pueden haber llegado de alguna manera, porque la realidad es esta. Aquí nos hablan como que si los chicos estuvieran ahogados en el mar. Nosotros pensamos 3 millones de cosas. Normalmente, por lo que nos dicen, porque no somos expertos, después del 8º día, 9º, Sí. Los cuerpos tendrían que salir a flote. Claro, o sea, el mar los tendría que llevar a la orilla. O sea, Devolver. por la misma Claro. marea, indefectiblemente. Esto es así. ¿Hace cuántos días, Exactamente. Jorge, que están Bueno. desaparecidos ellos? Sí. ¿Hace cuántos días ya? Y 16 días que están O sea, desaparecidos. a esta altura, los cuerpos, en el caso de que efectivamente se hayan ahogado, debieran haber aparecido en algún lugar de la costa. Exactamente. Entonces, ayer cortaron la búsqueda activa, que en realidad para nosotros tendrían que seguir con más fuerza, porque después de estos días de no tener ninguna novedad, cuando los cuerpos tendrían que salir para la costa, costa. digámoslo así, Sí, sí. deberían seguir con la búsqueda. ¿Y qué explicación dieron, Jorge, para terminar ayer con la búsqueda formal? Y no tienen ninguna pista, ningún indicio, entonces no pueden seguir buscando. Tienen un protocolo de días, que no sé cuántos son, y a nosotros nos dicen que ya se duplicó el tiempo de una búsqueda normal. No nos dicen otra cosa, la única que nosotros estamos intentando por todos los medios contactar una reunión con la gente de subdelegación de gobierno español, que es la que está a cargo del operativo, y que la única que podría dar, digamos, una solución al problema para que continúe la búsqueda. Ayer estuvimos allí, no nos recibe nadie, no nos contesta nadie si ni siquiera nos van a atender o no. Hemos pedido al alcalde de aquí de Málaga, que dijo que iba a colaborar con esto, no lo pudimos arreglar. Estuvo gente de la embajada, del consulado, haciendo diligencias para a ver si podían conseguir esta reunión y nadie nos atiende. Lili. Hoy, o ayer no recuerdo, en la puerta de esta subdelegación, una noticia que me pasan de una persona que estaba ingresando es que no hay una persona a cargo de esta oficina, que creo que por eso no nos atenderán, porque no tienen quien salga a dar la cara. Por un problema político no te lo podría decir. Nosotros intentamos, hemos mandado cartas al presidente español y ya no nos queda otra que dice yo, lo digo otra vez, cansado de decir lo mismo. Esto, si me permitís, para Alberto Fernández, que es el presidente nuestro, no tuvimos ni siquiera una palabra de apoyo de parte de él, ni siquiera un link, decir, muchachos, estamos con ustedes, necesitan algo. Claro. Es doloroso, ¿Nadie pero de es la así. Cancillería o del consulado o de la embajada? ¿Nadie? ¿Nadie acompañó en todo este proceso o que siga con ustedes? Sí. Mirá, al segundo día vino Alejandro Nimo, que es de la embajada,
que está a cargo de Alfonsín, un muchacho que se solidarizó mucho con nosotros, protocolarmente hizo lo que pudo y extraprotocolar también muchísimo, del cual estamos agradecidos mucho a él. Pero ustedes están necesitando la presión política. Claro. Yo entiendo esto que plantea Jorge. Vos lo diplomático se agotó y ahora hay que ir a la presión política, o sea, pedir por parte de los presidentes que haya un trabajo más profundo entre naciones para la búsqueda de Maxi y de Manuel, está clarísimo. Exacto. Claro. Nosotros no es que pretendamos o queramos que lo hagan por fuerza, simplemente como imaginarás, a tanta distancia, estamos con las familias acá, con una incógnita terrible, una angustia que, bueno... ¿Vos querés saber qué pasó, Jorge? ¿Qué pasó con ellos? Exactamente. Nosotros queremos... En tal caso, tener los cuerpos, digo, lo que todo no esta condición de que están desaparecidos y no saber qué fue de ellos. O sea, que eso es desesperante. ¿Sabés se que entiende perfecto. ¿Entiende se encontró la tabla la encontró un velero particular. El video lo pasa un turista por casualidad. Y aquí no se encontró nada, entonces como no tienen pruebas, no hay un traje de baño, no hay nada, nosotros no podemos ir de vuelta a la Argentina. Jorge, permitime que le incorporo a Liliana, porque digo, la tabla Lili y todo lo que digo, se encontró también en zona, pero digo, los cuerpos a 25 kilómetros tengo entendido exactamente que se encontró desde la orilla con la bombilla, nosotros aquí lo contábamos, y después nada más. Ahora, y con respecto a eso, Jorge, yo te quería preguntar, porque empezó ahí a tejerse como una especie de mapa y de radio de búsqueda a partir de esos 25 kilómetros y según los vientos para alguna determinada costa, digamos, ¿no? Sí. Eso. Ahora, ¿se trató de extender mucho más ese espacio de búsqueda, aunque sea después de esos 25 kilómetros, teniendo en cuenta los vientos, porque era un día complicado? Era un día que cambiaron los vientos, decían, había alerta amarilla. ¿Ustedes creen que realmente alcanzó eso o lo que pretenden es ir un poco más adentro todavía para buscar incluso con aviones? No, la búsqueda para nosotros fue intensa y fue buena. Se han llegado hasta la isla de Alborán, que es lejos, la han hecho varias veces. Lo que pasa es que la búsqueda aérea no fue tanta y bueno, actualmente es solo visual sobre la costa. A nosotros nos decía la misma Guardia Marítima que hay aviones que tienen un software de detección mucho más importante que lo que es la vista humana. Eso es lo que queríamos. Claro, ustedes querían eso, ¿no? Que es una especie de imagen satelital, tengo entendido, que puede dar algo por el estilo, que era lo que pedían, ¿no? Claro. No podemos reclamarle mucho, ¿no? Porque han hecho. Entendemos que hay muchos protocolos, que cuesta mucho también, pero bueno, estamos tratando de hacer fuerza para, gracias a ustedes y la verdad a los medios, que es lo que hace que esto se siga extendiendo en la búsqueda, porque salvo nosotros lo que hacemos todo por redes, gracias a los chicos, a los hermanos de Manuel y a mi hija, que son jóvenes, porque te imaginas que yo con 60 años con el teléfono soy un desastre, no puedo hacer mucho. Estos chicos son maravillosos, pero también es cierto que están tan desesperados como yo. Claro, lógico. ¿Y cómo sigue ahora entonces? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Se van a quedar ahí? ¿Que vuelven algunos? Digo, ¿cómo se sigue esta lucha de buscarlos? Hoy estamos a 12. Tenemos pasaje para el día 20. No sabemos qué vamos a hacer porque no podemos extender la estadía aquí. Es muy costoso. Y no sé, estamos esperando un milagro de que encuentren algo y no sé, no sabemos si será parte de la familia. Si no, ¿viste cuando pensás y no podés sacar nada en concreto? Bueno, así estamos, Jorge, lamentablemente. Jorge, te queremos agradecer estos minutos, porque es todo remover dolor, pero bueno, también queremos hacer llegar el mensaje, como lo planteabas, para que la búsqueda que ayer se suspendió
no termine, sino que ustedes también puedan llegar a la verdad, saber qué pasó con Maxi y con Emanuel, y sobre todo lo que corresponde también, en el caso de que ya no estén con vida, la aparición de los cuerpos, ¿no? Para poder cerrar también y cerrar y pasar este momento de dolor. Te queremos agradecer, Jorge. Gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo. Bueno, muy doloroso lo que está atravesando la familia, es tremendo porque, bueno, ingresaron la última imagen, que se estaban yendo con la tabla mar adentro. Esta es la imagen. La imagen de un turista, claro, ¿sabes? De un turista. Sí, de un turista británico. Sí. Que la tomó, y cuando se dio cuenta que los estaban buscando, Mariana la portó porque a era la policía. Porque era el anhelo también de Maxi y de Manuel en Málaga, ingresar mar adentro al amanecer. Sí, con una tabla que habían comprado hace poco, sí. Que hay que decirlo, que no tenían el dominio suficiente, sí. Uno de ellos directamente no sabía. El tema era que había alerta amarilla ese día. Bueno, lo que llama la atención, Liliana, más allá de que evidentemente han ocurrido cosas por las cuales esto se desencadenó en esta tragedia, que no aparezcan los cuerpos. Sí, es llamativo. Es llamativo porque estamos hablando de que aunque esto ocurra mar adentro, el mar mismo, esto está probado. Hay una frase, el mar te los devuelve. El mar te los devuelve. Así es la palabra. Deben volver a la costa. ¿Qué pasó en ese caso, si es que efectivamente no han sobrevivido? ¿Qué pasó con los cuerpos? Igual. Me parece que es la familia lo que quiere plantear. Bueno, ya vamos a volver con este tema. Bueno, atención porque se ha generado todo un debate en los últimos días con las declaraciones de Javier Milei, sobre todo por el sistema educativo y por este tema de los vouchers, de la privatización de la educación y sobre todo de los científicos, ¿no? Esto de cerrar el CONICET y distintos organismos del Estado que lo que trabajan es en investigación. Está Martín Aníbal López Armengón, que es presidente, titular de la Universidad Nacional de La Plata. Martín, buenas tardes, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Natalia, gracias por la invitación. Bueno, digo, en este contexto la Universidad Nacional de La Plata no hay que hacer mucha más presentación, una de las casas junto con la UBA y otras universidades públicas de las más prestigiosas de la Argentina. Digo, ¿en qué contexto estamos para que uno de los principales candidatos a presidente y que ha sido uno de los más votados, en qué contexto estamos para que tenga este tipo de mirada sobre la educación pública? Todas las épocas electorales, los periodos electorales en nuestro país, lógicamente que se abren agendas de debate sobre temas esenciales de nuestra sociedad, ¿no? Entre ellos, por supuesto, la educación. En primer lugar, siempre es una buena noticia que la educación esté ocupando los lugares protagónicos en la opinión. Digo la educación pública en general y en particular la educación superior. Por supuesto que nosotros, desde la responsabilidad que tenemos en la gestión de las universidades públicas, y vos lo decías en la presentación, la Universidad Nacional de La Plata es la tercera universidad pública creada en 1905, después de Córdoba y de la Universidad de Buenos Aires, y es una de las universidades más importantes, pero en esta situación tenemos miradas en conjunto con las 57 universidades nacionales que conforman la educación superior pública, ¿no? Nosotros tuvimos el 20 de junio de este año, en el contexto del Día de la Bandera y precisamente en Rosario, una declaración muy contundente. 20 de junio todavía no estaban definidas las listas, y tuvimos una declaración contundente en lo que refería a la campaña que se avecinaba, la campaña electoral, por supuesto, que se avecinaba, que era inminente. Y destacábamos el rol protagónico que tiene que tener la educación pública en un modelo de país que busque el desarrollo, que busque la inclusión y que busque fundamentalmente la prosperidad, la equidad y el progreso. Esta declaración que fue muy importante, en la cual además nosotros tenemos los 57 rectores, tenemos por supuesto que distintas miradas sobre la realidad nacional, distintos posicionamientos, pero también tenemos bien en claro una comunidad absoluta y una coincidencia absoluta sobre lo trascendente que es la educación pública para el desarrollo de los países en general y particularmente de nuestro país, ¿no? Esto fue un primer posicionamiento. Luego tuvimos hace poquito, el viernes próximo pasado, en el plenario que hicimos en la provincia de San Luis,
plenario de rectores, donde volvimos a reafirmar este posicionamiento en el que entendemos, en primer lugar, una declaración filosófica que nos encuentra a todos, que es qué rol y qué papel cumple la educación superior pública, ¿no? Y ahí entendemos que la educación superior pública es, en primer lugar, un derecho humano universal y es un bien público y social, y es una responsabilidad, su funcionamiento, una responsabilidad indelegable del Estado, ¿no? Entonces, este es el marco filosófico, es la declaración filosófica que nos da a nosotros luego, cada uno hacia adentro de nuestra universidad, los lineamientos generales para poder definir nuestras estrategias y toda nuestra agenda de trabajo. Por supuesto que, yendo puntualmente a tu pregunta, es un tema que en este contexto particular, bueno, a nosotros nos lleva a tomar este tipo de posturas que siempre las tenemos, pero que le damos mucho más valor y mucho más contundencia en estas épocas electorales. Edith. Sí, puesto en los términos que lo pone Milei, pareciera que el tema de la educación es un debate de progresistas, es un debate de izquierdas, es un debate de despilfarro de presupuestos públicos. Y la verdad que viendo la historia, la educación en la Argentina interpela incluso a estos sectores progresistas. La ley 1420 de educación común fue sancionada por Julio Argentino Roca como presidente, con Sarmiento de jefe de las escuelas y Nicolás Avellaneda como rector de la Universidad de Buenos Aires. Dos expresidentes. Mirá dónde ponemos los expresidentes ahora. Casi como gente que tenemos que expulsar del mapa público, porque por lo que nos han hecho deben ser corridos. O sea, la ley 1420 de educación pública, puesta en práctica por 3 presidentes argentinos, transcurrió hasta hoy, durante más de 100 años. Es la política de Estado más importante y más trascendente que tiene la Argentina. Y para aquellos que se asumen como defensores de la educación pública, que son los progresistas, también deberían reflexionar sobre el papel de Julio Argentino Roca, Sarmiento y Avellaneda en aquel momento, sacando de la grieta política esta discusión y poniéndola en los términos que corresponden, que son términos generacionales, son términos de capacitación de lo que viene. O sea, es una apuesta absoluta al futuro. No hay apuesta más absoluta al futuro que la educación. Entonces, lo que habría que tratar de hacer, me parece a mí, no sé si humildemente, es sacar de la tensión electoral, o sea, diferenciarse del otro es un problema del candidato. No es un problema de la sociedad argentina. Vos diferenciate del otro, mejorá la ley en todo caso, pero la educación es un tema de todos que hay que discutirlo por fuera de estas tensiones que son coyunturales y son absolutamente cortoplacistas, y por ser cortoplacistas, hablando de educación, negativas para el futuro. La ley de educación común que usted hacía mención, la 1420, lógicamente que se transformó en un pilar indispensable para nuestra identidad nacional. Una ley que, entre otros motivos, por supuesto, tenía precisamente ese objetivo, el homogeneizar una Argentina que tenía sus divisiones como las tiene actualmente en otros contextos, por supuesto. Fíjese que nuestra Universidad Nacional de La Plata... Capacitar al personal para producir cosas de calidad para el mundo. Sí, claro. Eso. Sí, sí, y por eso nosotros, en realidad, las dos declaraciones que hicimos en el CIN y la que hoy particularmente venimos también de una jornada de Consejo Superior, en la cual toda nuestra comunidad de la Universidad Nacional de La Plata, los 72 integrantes del Consejo Superior, en forma unánime aprobamos también una declaración, la estamos planteando en destacar el aporte que hace la educación pública y particularmente la universidad pública en la ciencia, en la tecnología, en la educación. Nosotros creemos que es nuestra obligación mostrarle a la sociedad y recalcar el aporte que hace la universidad pública al sistema social. Digo, por ejemplo, y sencillamente en su misión fundamental, que es la generación de conocimiento. Las universidades generan conocimiento. El conocimiento tiene que ser útil. El conocimiento útil que se traslada o se difunde en un aula, o se difunde en un paper de investigación, o en un trabajo de transferencia, o incluso en la generación de emprendimientos de base tecnológica, en donde hay conocimiento útil, concreto, que se transforma en un producto, en un servicio que se transfiere a partir del conocimiento de la universidad a la sociedad. Este es el gran desafío. Más allá de las propuestas, para mí todas respetables, todas escuchables, más allá de esas propuestas, distintas propuestas, hay una sociedad que es la que termina definiendo el voto, en su voto. Y la obligación nuestra desde la universidad,
cotidianamente, en nuestro quehacer diario, no solo en esta época, pero nuestra obligación es mostrar y demostrar con acciones concretas lo importante que es la educación pública en este rol transformador, en este rol de inclusión, en este rol, en definitiva, de transformarse en un actor fundamental para la movilidad y la ascendencia social. Entonces, por eso nosotros siempre y con colegas rectores y en nuestra universidad lo hemos pensado en este modo. Demos a conocer, lo hacemos habitualmente, repito, pero demos a conocer una declaración política contundente por qué la universidad pública, ¿no? Y después, bueno, lógicamente, cada 2 años, y por suerte, en estos 40 años que estamos conmemorando de recuperar la democracia, cada 2 años tenemos la posibilidad de expresarnos en el voto. Nuestra obligación en este momento es la gestión de instituciones educativas públicas de muchísima trascendencia, muy diversas. En estos 57 instituciones están las centenarias, entre las que está La Plata, y hay otras que han sido creadas en el 2015, todas con sus distintas características, orígenes, historia, perfiles, pero en esto todos tenemos una idea y una convicción más que una idea, claro, que es difícil construir un país, reconstruir un país, pensar un país a futuro sin educación pública y particularmente sin universidad pública. Pero además, Martín, y agradeciéndole que haya venido, digo, acá todos universidad pública, la mayoría, todos graduados, ¿no? ¿Todos graduados de universidad pública? Yo particularmente no, pero todo el trayecto en escuela pública. Escuela pública, perfecto. Yo graduada de la Universidad de La Plata. Eso, de la Facultad de Periodismo. Así que bueno, ahí nada, el orgullo también de recibirme, tercera universidad más importante del país. Martín, te quiero agradecer el haber venido. Muchas gracias. A ustedes por la invitación y por también poner en pantalla estos temas que son para toda la comunidad muy trascendentes. Totalmente. Muchas gracias. A ustedes. Bien, ya volvemos. Pausa. En este momento están pasando cosas que a muchos argentinos los están poniendo felices, claramente. Pero vamos a analizar con Eddie un trabajo que se ha hecho muy interesante de la consultora Conselcor, que en realidad lo que plantea es cuán felices somos los argentinos, pero también la otra mirada, entre felicidad y proyectos de vida en el exterior, cómo es el trabajo. Eddie, ¿por dónde? Esto tiene que ver, 2 de cada 3 argentinos dice que son felices. Te digo que me sorprendió, pero gratamente, la encuesta. Gran tema la felicidad, ¿no? Yo me quedé ahí con algunas decisiones que están tomando algunos candidatos que están poniendo también la felicidad y la búsqueda de la felicidad como uno de sus objetivos de campaña electoral. Y me acuerdo, ¿se acuerdan de Hugo Chávez que quiso crear un ministerio de la felicidad? Como si esto pudiera imponerse. Hay un cambio en la sociedad argentina y que tiene que ver, o sea, la pandemia nos sacó tristes, deprimidos, sin proyectos, como que nos habíamos caído en un pozo depresivo. Tan es así que las consultoras de opinión pública, los sociólogos, le empezaron a dar al estado de ánimo de la población un sentido casi político, un sentido sociológico y casi político, con lo que tienen que ver estos trabajos donde estamos casi todos ya convencidos de que nuestras decisiones dependen más de lo emocional que de lo racional. Bueno, vamos a esa es la búsqueda. Tal cual. Vamos a hacer un repaso. La Fundación Conselcor, que trabaja también Mario Riorda, que ha sido hombre también de consulta del gobierno. 2 de cada 3 argentinos son felices, pero más del 50% quería irse del país. O sea, quiere hacer una búsqueda de una mejor calidad de vida, y esto sobre todo se está dando en los jóvenes. ¿Qué es habitual en los jóvenes que busquen mejores oportunidades con salarios bajos, sin empleo estable, sin empleos calificados o que los contengan? Es un dato importante. Vamos con otro dato también de lo que tiene que ver con... Mariana, 7 de cada 10 menores de 20 votaron a Milei. Claro. Bueno, y eso no... 7 de cada 10, 70% de los menores de los sub-20. Claro, absolutamente. No sé si hay otro dato que tenemos para compartir, pero vení, seguime. Mayor malestar, ¿qué es lo que se dice? 46% se siente estresado. Y acá me parece importante señalar que la mayoría son mujeres. Hay predominio de mujeres sobre hombres, por un doble rol también,
que es no solo el empleo que le toca a la mujer tener que salir a trabajar por su formación profesional y su crecimiento personal, sino además las tareas inherentes a ser madre y de la casa. El 52% está preocupado por lo que está pasando y más de la mitad de las personas, sin importar dónde vivan, se sienten preocupadas, indistintamente de la situación del país. Acá, Eddie, evidentemente, yo digo el tema de las mujeres porque se habla del estrés que más afecta a las mujeres y sobre todo hasta para conciliar el sueño, es lo que está señalando. Mujeres cada vez más a cargo de los hogares. Bueno, ahí estamos. Compartimos otro de los datos que tiene que ver, por supuesto, con esto. Trabajo, habla de el trabajo insatisfecho. Dice, los jóvenes, el 65% de los jóvenes de 16 a 24 años, el 62% para las personas de 25 a 39 años se sienten insatisfechas con su actual empleo. En ambos grupos la insatisfacción es alta, es más de 6 de cada 10 personas, que esto me parece relevante al momento de entender también hasta el tipo de voto, que es lo que está contando Eddie. Y un último dato vamos a compartir, que tiene que ver con, bueno, esto, rumbo a Ezeiza, y sí, la tendencia sigue estable, dice el trabajo. En los últimos 3 años, más del 51% le gustaría irse. Los más jóvenes contestan más del 65% en toda la franja de jóvenes que quieren irse de la Argentina. Así que datos para tener en cuenta dónde estamos parados. Felicidad sí, pero con miras, sobre todo de los jóvenes, de buscar un lugar mejor para vivir. Listo, la felicidad de todos los argentinos, 3-0 en la Argentina, la rompió toda, no necesitó de Messi para poder pasar esta etapa, así que me parece que va a ser análisis de los especialistas, obviamente, en fútbol, pero es una buena señal que el equipo no sea Messi dependiente y que Scaloni arme un plan de juego sin estar Messi presente en todo el partido y sobre todo con la complicación de la altura de La Paz. Bueno, me dejo de fútbol, voy a la política, programa de PQS que plantamos nuevamente. Salió a hablar Mauricio Macri, finalmente, volvió a la Argentina. Dijimos, lo primero que tiene que hacer es apoyar a Patricia. Claro, y planteamos el plan B de Macri porque ayer tuvo que decir, después de un mes, que Patricia había ganado la interna con Horacio Rodríguez Larreta, que es su candidata. Y esto más allá de que esté acordado con el equipo de Patricia Bullrich y que en la campaña pueda hacer alguna aparición con él, es notorio que todo lo que pasó posteriormente a la victoria de Milei lo tuvo Mauricio Macri como protagonista de un acercamiento con Milei que la verdad Juntos por el Cambio no esperaba que ocurriese. A tal punto que Milei, el 14 de agosto a la mañana, dijo, el único que llamó para felicitarme fue Mauricio Macri. Y ahí explotó todo dentro de Juntos por el Cambio. Ahora, apoyó a Patricia Bullrich Macri. Va a estar en lo que considere el equipo de campaña de Patricia que pueda sumar. Pero ¿qué hizo también Mauricio Macri? Aprovechó para pegarla a Milei, como diciendo, estoy con Patricia, sepan que con Milei no estoy. Pero ¿desde qué costado le pegó? Desde el costado de hablar de Milei como una persona que puede estar desequilibrada para tomar decisiones que tenga que llevar adelante. ¿Cómo se refería Macri a Patricia Bullrich de esta manera? Esto es obvio que es un empate y que lo que va a pasar es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios y Juntos por el Cambio. Y ahí se va a dirimir y yo soy optimista de que vamos a ser los que representemos un cambio racional y posible en base a una larga experiencia liderado por alguien que tiene experiencia, tiene trayectoria y lo más importante que tiene Patricia, que, insisto, es mi candidata porque vos sos psicólogo, ¿no? Yo escuchaba hasta cuando estaba en el exterior gente que hacía interpretaciones psicológicas, ¿no? Versiones maliciosas de que yo podía tener 2 candidatos. Es como no conocerme, ¿no? Bueno, no piensan lo mismo. Un sector de Juntos por el Cambio. No piensa lo mismo. Ojo, Macri, un psicoanalizado de hace muchos años, ¿eh? Sí, pero, digo, no piensan lo mismo. Un sector de Juntos por el Cambio creen que jugado a 2 puntas y que en realidad lo sigue haciendo, pero que ahora la necesidad es
levantar a Patricia Bullrich en este perfil donde en las encuestas, las primeras que aparecen, sigue estando por detrás de lo que pueda darse una contienda Milei-Massa en un posible balotaje. Y aprovechó entonces para decir, Patricia es mi candidata, y escuchá lo que decía de Milei. Ya lo he planteado, yo no me parece que la Argentina podamos convivir con la intolerancia a la crítica, ¿no? Yo cuando veo a Javier Milei ponerse tan violento cuando alguien piensa distinto, yo digo, por ahí no. Yo siempre he tratado de marcar un camino en el cual he convivido con la crítica, a veces feroz, durante mis 4 años de presidente. Tal vez tenía la suerte que el fútbol me entrenó, porque el fútbol es salvaje. Si te pega el palo y va adentro, sos un genio, pega el palo y va afuera, sos un boludo. Entonces, hay que convivir con eso. El periodista deportivo, yo digo, es mucho más bravo que el periodista político. Bueno, ahí estaba refiriendo, haciendo también un análisis medio también psicológico de Milei, porque que no le suma, les resta a Juntos por el Cambio, porque cada vez que le pegás a Milei, más lo haces crecer. le hacen el favor. A ver, la psicología, Macri dice, usar la psicología para analizar un candidato es como de mala leche. Él termina usando la psicología para analizar al candidato que decide utilizar. Macri, que tiene desde hace muchos años tuvo una eminencia de la psicología como su propio terapeuta, que se llama Jorge Ahumada, y es uno de los capos de la psicología moderna en la Argentina. Bueno, reapareció Mauricio Macri y como el tema ganancias hizo mucho ruido, ayer Massa hizo el anuncio y todos ahora están esperando el proyecto de ley, nosotros te contamos que el quite de ganancias puso a la oposición absolutamente furiosa. A tal punto que empezaron todos, sobre todo en Juntos por el Cambio, a decir que están esperando primero el proyecto de ley y que además, en el caso de que venga el proyecto de ley, no lo van a aprobar porque el gobierno tiene que justificar cómo compensa la plata que los trabajadores ahora van a tener en su salario y que el Estado, y sobre todo las provincias en su mayoría, van a dejar de recibir. Pero en los últimos años, el tema ganancias, y yo te lo contaba ayer, si lo anuncia Massa, porque está claro que lo anuncia también en un contexto electoral, ¿no? Nadie se va a hacer acá el desentendido sobre ese tema. Ahora, si lo anuncia Massa está mal, pero si lo proponías en campaña para eliminarlo y no lo hiciste, ¿está bien? Este spot era de Macri, que estaba disputando la presidencia, sin dudas. Macri ayer hablaba de mamarracho del proyecto presentado por Massa. ¿Qué te pareció esta medida de subir el mínimo? Adhiero a lo que dijo nuestra candidata, un mamarracho electoral, ¿no? Finalmente es Hood Robin, también lo dijo, me lo escribió Lacunza, porque es para darla al 700.000 empobreces a 47 millones. Y la verdad que creo que lo que hace falta en la Argentina es una reforma integral impositiva, sacarle la pata de encima a la gente que trabaja con un sentido productivo, un sentido de crecimiento del empleo, no electoralista, ¿no? El Estado no tiene que quedarse con el fruto de tu trabajo. En mi gobierno, los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Bueno, esto fue la campaña de 2015 de Mauricio Macri, por la cual Macri gana. Y que después finalmente nunca se concreta sacar ganancias de la cuarta categoría, que es lo que anunció Massa, para el grueso de los trabajadores, y que quedan unas 80, 90 mil personas que son grandes, son CEOs de compañía, gerentes, subgerentes y cargos extremadamente altos, o sea, salarios por encima del 1.800.000 pesos brutos a partir del 1 de octubre. Entonces, claro, ¿qué pasaba en 2015 y qué pasaba en 2023? Que cambió Mauricio Macri para hablar de un proyecto electoral en 2015 a hacer un mamarracho de campaña. El mismo tema, que tiene que ver ganancias. Bueno, y responde justamente Sergio Massa sobre este tema. Con respecto a lo que dijo Macri ayer a la noche, ¿cuál es la opinión? Que estafó a 2,5 millones de trabajadores cobrándole el impuesto a las ganancias. Si hay un tema en el que no tiene, pero ni un mínimo de autoridad para hablar, hay dos temas.
no tiene autoridad moral para hablar ni de deuda, porque nos dejó la peor deuda de la historia, no de Argentina, del fondo. Y además no tiene autoridad moral para hablar de ganancias, o estafó a 2,5 millones de laburantes, que les juró que no les iba a cobrar en campaña y les cobró a todos. Bueno, acá evidentemente, seguime que... acá evidentemente estamos hablando de un proceso en el cual yo insisto con lo mismo, Fer, Edi. Cuando lo anuncia uno, está mal, que la parte lo anuncia, está claro que Massa lo anuncia en campaña, no es que lo hace únicamente, está diciendo, lo anuncio en campaña, lo ejecuto, porque además empieza... Aparte les quiero decir una cosa, empieza a implementarse el 1 de octubre, o sea que la verdad en el impacto del salario para esas 800.000 personas va a ser en noviembre, o sea, va a ser después de la elección general. Digo, esto por sí arrastra o no arrastra votos, la verdad es que técnicamente en el bolsillo lo vas a ver después de la elección, o sea que tampoco condicionaría el voto en ese caso. Esto es lo que me parece también para tener en cuenta al momento de qué pasó, que con Massa está mal y con Macri, o Macri como proyecto, estaba bien hace 8 años. Sí, primero que Massa tuvo peleas inclusive con Cristina, porque en 2013 le empezó a hablar eso. Cuando empezó después termina distanciándose, haciendo su propia lista y llegar al 2015 como fue una bandera de él de siempre, que la vino proponiendo. Ahora, la oposición tiene como bandera principal la baja de impuestos. Y esto es un impuesto y se lo aplican a los trabajadores. Entonces, desde el punto de vista de Milei, que quiere sacar todo, no creo que pueda decir nada. Desde el punto de vista Juntos por el Cambio, ahora que lo cargaron encima, yo creo que no lo van a cargar más a Massa, porque cada cosa que le digan, hacelo ahora, lo va a hacer, porque no tiene ningún problema en hacerlo. Le están preguntando cómo lo va a cubrir. Yo el otro día estaba acá hablando, quería saber qué letra chica tenía, y esto tiene vínculo al impuesto país. Es un impuesto que en este momento se está aplicando para tratar de compensar el tema de la sequía y otras cosas, y dijeron lo vamos a mantener, es un impuesto a las importaciones, a lo que viene de afuera, para defender el trabajo argentino. Del billón de pesos que va a costar, 800.000 ya estarían cubiertos. Y el otro se supone que se genera por el gasto que esa gente empieza a hacer en el mercado interno. Claro. Es decir, que no tiene un enorme costo fiscal. Y entonces es difícil pegarle un palo, sobre todo toda la gente que dicen hay que sacar los impuestos de la Argentina. Bueno, y acá me parece, Edi, también entender, en el Congreso, cuando todos... Ahora vamos a ver las repercusiones, porque en las repercusiones estaban todos tomándose un mate, diputados tomando un mate, otros esperando, diciendo acá, estoy esperando que venga el proyecto. Mira, lo vamos a mostrar y me interesa tu opinión, Edi, porque evidentemente lo que está pasando acá es que, por ejemplo, Dina Resinovsky, una de las diputadas, dice 3:25 de la tarde, en el despacho ya armamos el mate y unos pochoclos para la merienda. Mientras esperamos que el ministro Massa envíe el proyecto para eliminar el impuesto a las ganancias. Lo estamos esperando. Digo, más allá de la chicana, ¿no tienen otra cosa que hacer que solamente esperar un proyecto de ley? Porque la verdad se hacen todos los graciosos, pero quedan mal. Sépanlo. ¿Qué están esperando un solo proyecto de ley? ¿No están trabajando con sus equipos para armar otros proyectos? Eso. ¿Para recorrer las localidades que representan? A ver qué es lo que necesitan los ciudadanos. Porque de chicanas entre el oficialismo y la oposición todo el mundo está hasta acá. Por eso está Milei primero. ¿Cuándo lo van a entender? Que lo esperen aportando, ¿no? Pero aparte, Edi, mira, Finocchiaro, fue ministro de Educación. Finocchiaro, estamos hablando de un hombre formado, yo tengo diálogo con él, pero dice, en el Congreso chequeando en la mesa de entradas a las 4 de la tarde, sin novedades del proyecto de Massa. Acá seguimos expectantes. Alejandro, a las 4 de la tarde, si no llegó el proyecto, pónganse a laburar en otra cosa. Sí, lo del pochoclo no estuvo muy feliz. Pero ni del pochoclo, ni del mate, ni de esperar a las 4 de la tarde otro proyecto. Quiero cerrar con esto, porque la verdad es que entiendan que hay parte de la ciudadanía que está podrida de las chicanas políticas y de a ver quién le va a pegar al otro por pegarle. No suma ni resta votos, lo único que hace es cansar a la gente. Entonces, los que estaban esperando con pochoclos, pónganse a trabajar. Si no llegó el proyecto, pónganse a trabajar en otras cosas.
Si representan a una provincia, vayan a visitarla a ver qué es lo que necesitan. En vez de estar en el despacho tomando mate como empleados públicos, que podrían, no todos, acá quiero hacer una mención y una salvedad. Pero no quedan bien con esto. En realidad quedan ridículos. Vamos con información urgente. Está el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, presentando en Punta Indio drones para realizar patrullajes en zonas rurales. Lo escuchamos. En algunas zonas, por la falta de señalización y por la falta a veces de conocimiento del terreno. Entonces, ¿cómo hacer si un delito se cometía a una distancia muy larga con respecto a donde estaban las patrullas? ¿Cuánto tiempo iba a tardar la patrulla? Y siempre la respuesta era la misma, que la verdad que por más que reequipáramos la policía, por más que la capacitáramos, por más que invirtiéramos, cuando llegaba la policía en general ya era tarde. El delito ya se había cometido y se habían dado a la fuga, era imposible localizarlos. Así que hacía falta pensar algo que no se desplazara por tierra, para dar una respuesta inmediata a los problemas de inseguridad en ámbitos rurales. Si no se desplazaba por tierra, entonces obviamente estuvo la posibilidad evaluada de los helicópteros, que desde el punto de vista pecuniario, desde el punto de vista económico, era imposible, y desde el punto de vista operativo, absolutamente inconveniente. De hecho, esto no se hace en ningún lugar por esta dificultad. Y ahí surgió la posibilidad de explorar algún vehículo no tripulado, dron, conocidos como drones, pero había que encontrar uno que tuviera las prestaciones en términos de autonomía de vuelo, de velocidad y de distancia de transmisión, que fuera apto para el trabajo. Y ahí se inició una investigación, un relevamiento de todas las posibilidades que había, hasta que dimos con la única empresa que tenía un equipo de las prestaciones necesarias, que es la empresa a la que finalmente, luego de una visita que en un viaje a China oficial que hicimos, pudimos hacer. Luego de eso hubo un contacto y bueno, una exploración de cuál era la prestación de los equipos, si servían o no, y a partir de ese momento se comenzó a trabajar en la posibilidad de adquisición de los 10 equipos, dadas las características que teníamos que situar en la provincia de Buenos Aires. Hubo varias dificultades más. Estas son las bases móviles, porque también el problema era que no podíamos desplegar bases fijas, dado que dependiendo de la situación a veces iba a haber que desplazar la base de operaciones, así que se optó por las bases móviles. Luego la capacitación, los técnicos, la preparación, después todo lo institucional que tiene que ver con la normativa para poder volar los drones. No existía y se creó en base a este programa junto con la ANAC, así que Paola Tamburelli, que es la responsable de la ANAC, se puso también sobre esta actividad. Fíjense que cada uno de estos elementos, tanto la adquisición de los equipos, la preparación de los técnicos y operadores, como la cuestión normativa, eran impedimentos que si no se saldaban no se iba a poder llegar al día de hoy. Hoy tenemos este nuevo cuerpo, esta nueva división de vehículos no tripulados, aéreos, que ya están en condiciones de comenzar a operar en la provincia de Buenos Aires. La cantidad, ahora vamos a ver algunos de los ejercicios, pero el horizonte, la cantidad de prestaciones, la cantidad de situaciones que se puede abordar con equipos como estos es realmente hoy indeterminada. A medida que empecemos a operarlos, que empecemos a experimentar, vamos a ir ampliando la experiencia para poder hacerlo. Pero compréndase que la red de caminos rurales que tenemos, la red vial caminera, era un impedimento grave porque las patrullas no llegaban, se perdían, se encajaban, de forma tal que la eficacia de la actividad policial terminaba siendo finalmente muy, muy baja.
Bueno, hasta sí Kicillof presentando todo lo que es un sistema de patrullajes aéreos justamente para todo un sector de zonas rurales donde hay distintos delitos como abigeato, digo, todo lo que es robo de ganado y otros delitos que con patrullaje por tierra es difícil en toda la extensión de la provincia de Buenos Aires poder desarrollarlo. Yo quiero con el señor Martín Angulo. Martín, ¿cómo Mariana. vamos? ¿Muy bien? Escúchame, se fue la doctora Figueroa. Sí, la semana pasada. A cobrar su La fueron. La fueron, sí, tenés razón. No se fue. La doctora Figueroa, le dijeron, doctora, tiene que retirarse, va a cobrar la jubilación, yo creo que con impuesto de las ganancias mediante, porque digo, estamos hablando que 2 millones de pesos arriba, ¿no? Sí, claro. Tributando impuestos, estamos hablando... No paga. Ah, no paga porque ella es de la... Claro, no paga. La de vieja época. No paga. De la Belle Époque. De la Belle Époque. Ahora, se fue Figueroa. ¿Quién la reemplaza? Y digo, ese como tantos otros cargos dentro de los tribunales federales que están sin ocuparse. Con la salida de Figueroa crece una lista que viene creciendo mucho en los últimos años, en Comodoro Pi y en toda la justicia, y es la cantidad de cargos vacantes, de jueces que hay. El 25% de los cargos de jueces en Comodoro Pi están vacantes, no tienen jueces titulares. Por supuesto que no son juzgados o tribunales que se cierran y dicen, bueno, hasta que no venga el nuevo juez, acá las causas no se tramitan. Eso no pasa, digo, cuando se va un juez, lo reemplaza otro juez. Momentáneamente se llaman jueces subrogantes hasta que se designe el titular. Ahora, lo que está ocurriendo en la justicia argentina y particularmente en Comodoro Pi es que no se designan jueces por la pelea política que hay en el Consejo de la Magistratura entre el oficialismo y la oposición. Y tenemos algunos números y algunas placas para ver. La analizo con vos. Sí. Cargos, 25% de vacantes, o sea, 14 de 55. A ver, lo voy a hacer más simple. Espera, ese edificio que ves atrás, Este es Comodoro Pi. eso es Comodoro Pi. En cada piso están las instancias. Primera instancia, la Cámara Federal, la Cámara de Casación. Me llevas un día, porque yo fui a cosas muy específicas. ¿Me haces un tour? Vamos un día, porque sí. yo fui Muy a aburrido, cubrir pero cosas... Sí. No, ¿cómo me divierto? Bueno. ¿Podemos meternos en algún pasillo? En algún... Sí. Entramos en algún despacho, ¿viste? Sí, Sin sí, golpear. Sí. Y bueno, sabés con lo que te encontrás. Pero pará, interesante lo que contás. Cada piso tiene un nivel de instancia. Exacto, hay 2 pisos que está la primera instancia, hay un piso que está la Cámara de Casación, la Cámara Federal, los tribunales orales. En total hay 55 cargos de jueces entre todas las instancias. 14 no tienen jueces. O sea, 1 de cada 4 acá no tiene, uno de cada 4 despachos no tiene juez. Es un montón. Es un montón. Es un Uno montón. de cada 4 el no tiene 25%. O sea, ¿y quién tiene que subrogar? O sea, es otro juez que se tiene que hacer cargo. Para hacerlo gráfico, el juez de al lado, que no se fue porque no se jubiló, reemplaza al juez que se jubiló. Sí. ¿Esto qué significa? Oh, Dios. Que un juez tiene que duplicar su tarea. Sí. Digo, las horas del día son las mismas, pero lo que te marcan los jueces es la famosa sábana. Sí. O te tapas la cabeza, corta. la sábana Tiras corta. para acá, Bueno, tiras para allá. pasa eso. Pasa eso. O sea que esto que cuenta Martín es importante porque después, cuando hablamos de causas por corrupción, que en promedio tienen 13 años de resolución entre que se inician y se condena, en promedio 13, 14 años, u otras causas de otros delitos federales como narcotráfico y demás, cuando se demoran entre 5, 7, 8 años, mucho tiene que ver también con esto. Jueces que tienen que hacer el doble de tarea por la misma cantidad de horas trabajadas. Inviable. De hecho, donde más vacantes hay es en los tribunales orales. Y mira este ejemplo. A ver. El tribunal oral del atentado a Cristina no tiene magistrados. Pará. El atentado a Cristina Kirchner, ¿cómo es una esto? parte de la causa por el intento de homicidio de Cristina Kirchner fue elevada a juicio oral y Sí. público. Le tocó al Tribunal Oral Federal 6. Sí. Ese tribunal oral no tiene ningún juez titular. Los tribunales son 3 jueces por 3 jueces por tribunal. por tribunal. ¿No tiene los 3 jueces? ¿No tiene ni uno? Ni uno titular. Desde marzo del 2020, marzo del 2020, que no tiene ningún juez titular. Son todos suplentes. De hecho, los 3 que están hoy, muy probablemente no sean los jueces que hagan el juicio a Cristina. Claro. Porque por los tiempos no le dan. Probablemente a una de las juezas sí. Pero a los otros 2 seguramente no van a estar. A ver, falta de jueces en la Argentina y de integrantes del Poder Judicial idóneos, no faltan. No, de hecho, cuando un juez se va, se abre un concurso para elegir al nuevo titular o a la nueva titular. Muchísimas personas se inscriben en esos concursos.
Hay concursos donde se inscriben más de 100 personas. Sí. En uno de los últimos concursos de Comodoro Pi se inscribieron 181 personas. O sea que postulantes para los cargos hay. Oferta, a ver, demanda hay, lo que la oferta no está habilitada por esto. Exactamente. Por la disputa política para cubrirlos. La disputa política, porque viste que decimos Consejo de la Magistratura, Martín, y queda muy lejano. Sí. Yo siempre digo que el Consejo de la Magistratura, organismo que elige, sanciona y remueve jueces. Exacto, hace Ok, eso. bueno. Ahora, ¿qué les pasa a ese organismo que no se pone de acuerdo? Por un lado está el oficialismo, por el otro lado está la oposición. Ninguno de los dos sectores por sí solo tiene los votos para aprobar el nuevo nombramiento de los jueces, entonces se entra en disputa. Sumado a que estos cargos de Comodoro Pi son muy sensibles porque justamente son los jueces que van a terminar investigando al poder político. Por lo tanto, tiene un voltaje muy, muy especial. Sumale a este año electoral, sumale a la incertidumbre del próximo presidente de la nación, quien va a ser, hace todo más complejo. Y lo peor de todo, ¿sabes qué es? ¿Qué? De que la gran mayoría de estos cargos, por lo menos 11 cargos, si el poder político quiere, los cubre ya porque los concursos están finalizados hace ya varios años. Y los concursos finalizados hace años ya tienen los jueces para designar en los tribunales. Falta que la política se ponga de acuerdo. Y no se ponga a tomar mate y a comer pochoclo, entre otros, en un despacho de diputados. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Esto es entre chicanas políticas. Lo que está contando Martín es también parte de ver quién tiene más poder que otro en el sistema político argentino. Por eso digo, empecemos a mirar por qué hay todo un 30%, por qué 3 de cada 10 votos se fueron a Milei. Porque están podridos de que pase, no están en la línea fina de esto que cuenta Martín, pero que lo viven en la diaria. Porque si vos no tenés jueces en los tribunales para definir las causas, eso la sociedad también lo ve. Cuando tiene un juicio laboral y se demora, cuando tiene que ir a los tribunales a hacer una presentación y están de paro porque no les pagan los salarios, o van y falta personal, o les dicen no, el juez que tiene que ocuparse de la causa se tomó licencia y no da abasto el otro juez para reemplazarlo. O sea, por el deterioro de la dirigencia política y de no ponerse de acuerdo en gobernar, porque para eso es oficialismo y oposición y es la democracia, es que pasan estas cosas. Interesante, Martín, gracias. Por favor. Muy interesante. Ceci, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ¿quién es Shakira? Shakira, bueno... No es la colombiana. No es la Tenemos colombiana. La Shakira local. Tenemos una Shakira local en Villa Fraga, ahí en Chacarita. Acá nomás. Acá nomás. Sí, 10 allanamientos develaron lo que es esta trama narco muy bizarra. Porque Shakira es una chica de 25 años que se había convertido en jefa de este territorio que era casi virgen de la venta de drogas. Para sacarla del territorio hizo falta 10 meses de investigación. 25 años tiene esta chica. Le decían Shakira por el cambio de look. Hubo allanamientos. Pero es parecida, tiene así un toque a... No, le decían por el cambio de looks porque ella, de hecho en redes sociales se muestra con diferentes cambios de look, con el pelo corto, el pelo largo, diferentes colores. Bien operativo y no la... pero no la podemos, la tenemos... Sí, hay más imágenes, mañana si lo podemos seguir los cuento porque también hay videos. Sí. Tenemos un minuto. Que es el operativo entonces para la detención. Este es el operativo. Hay algo muy particular en Shakira, que es que tenía un guardaespaldas que le decían Zor. ¿Por qué? Porque iba con una masa por los pasillos custodiándola. Como el personaje de Marvel. Exactamente. Sí, exactamente. Y este personaje no lo pudieron identificar, así que no fue detenido en estos allanamientos que hizo la División Antidrogas Norte de la Policía de la ciudad. Eso parece. Pero bueno, hay toda una trama bastante bizarra con todo esto. Bizarra y triste, porque de repente se empezaron a pelear entre dos bandas en la villa por el control del territorio. La otra banda es la banda de la 9 por la manzana 9. Y empezaron los tiroteos, empezó la violencia, lo que suele ocurrir cuando empieza a tomar el narcotráfico un barrio. Bueno, operativo que te estamos mostrando, la detención de esta joven jefa narco, acá
20 cuadras, y a 5 kilómetros del obelisco. Ceci, gracias. Muchas gracias. Equipo, nos vemos mañana. Hasta mañana más normalizados. Quédate, ya llega Maxi Montenegro, información económica importante que tenés que saber. Chau, hasta mañana.